Buenas a todos, soy Pablo Veloso y me estaba acordando cuando a eso de los 18 años más o menos empecé a ir al templo de Yogananda, o quizá un poquito antes, y era un templo de un maestro hindú que nació allá por el 1880 y murió por 1950 y tantos. Y este templo estaba, había varios en la Argentina, el grande estaba en Buenos Aires, pero este de la ciudad de Mar del Plata era más pequeñito, era un templete. Y, y bueno, se hacían meditaciones en un marco más ceremonial, había como lecturas de los escritos de Yogananda y demás. Era como una misa, digamos, pero versión Yogananda. Entonces, ahí conocí a Don Miguel. Don Miguel era como una especie de uranio. Era un hombre mayor que ya falleció él, que entraba a la ceremonia ya comenzada, para no hablar con nadie. Y antes que terminara se iba, para no hablar con nadie. Entonces todo lo tenían por, no, Don Miguel es un místico, Don Miguel tiene una energía, Don Miguel alcanzó el samadhi, entra en estados meditativos súper profundos. Entonces, claro, era la figura mítica, yo lo quería conocer. Entonces me fui haciendo amigo también de otras personas, entre las cuales estaba José. Y José, muy amable, que entablamos una muy bonita amistad, sabía mucho de plantas medicinales y otras cosas, y de vida naturista. Así que de él aprendí un montón de las plantas, un montón de cómo comer alimentos sanos y otras cosas, ¿no? Y del vegetarianismo. Y José era como el nexo con este Don Miguel. Don Miguel había enviudado hacía años y había vendido cierta propiedad, me enteré después, y con eso él tenía su casita y con eso vivía, como gestionándolo y haciendo que ese dinero dé algún dividendo, que eran mínimos. Entonces él vivía con muy poco, bebía mucha leche, me acuerdo, compraba unos sachets de leche, es decir, unas bolsitas, venían en bolsita la leche. Él le hacía un agujerito y bebía la leche así hasta tomarse un litro, ¿no? Yo tengo intolerancia a la lactosa, así que para mí es un milagro hacer eso. Y él entonces bebía muchísima de esta leche. Y, y José era el que más o menos le llevaba comida, compraba fruta al por mayor en un mercado de abasto, y entonces le llevaba también a Don Miguel para que tenga, es decir, lo proveía. Y gracias a José fui pudiendo participar de algunas actividades con Don Miguel. Don Miguel tenía llave del templo, así que íbamos, me decía José, mira, hoy por la tarde va a estar, o mañana va a estar Don Miguel podando, porque trabajaba en el jardín mucho, colaboraba así, en el jardín del templo, así que si quieres venir, entonces yo iba con mi hermano Walter también, 4 años más pequeño que yo, y, y un día podábamos plantas, otro día pintábamos la verja del templo, otro día pintábamos las paredes adentro. Mucho trabajo y muy duro, ¿no? Pero era una rutina de ir, trabajábamos, después de trabajar comíamos unos higos y cosas así, después meditábamos, pero muchas veces don Miguel decía, hacía así, silencio, silencio, y no se podía hablar, no era que charlábamos, no hablábamos nada. Em, y a veces contaba así, decía, como que iba a contar una historia, decía, eh, hacía así, una vez, decía, yo fui y contaba así como cosas cortitas y que se suponía que eran grandes enseñanzas. Entonces con él aprendí básicamente el comportamiento de un monje y me volví un monje. Yo hacía lo mismo. Meditaba en casa muchas horas, no tenía vida social porque él explicaba que la vida social te chupaba la energía. Él decía, Pablito, Pablito, decía yo así, se tocaba así, decía, yo fui al supermercado el otro día y cuando fui a pagar la cajera me miró y yo sentí que me chupaba toda la energía. Entonces, claro, yo decía, don Miguel es un referente, vamos a seguir lo que dice Don Miguel dice eso. Entonces yo subía a un autobús y me parecía que todos me chupaban la energía por mi aura. Y empecé básicamente a volverme más fóbico de lo que era, porque ese era un comportamiento obsesivo y fóbico. Y, y bueno, mi vida se transformó en una burbuja donde entraba mi meditación,
el trabajo que hacía para subsistir y listo, nada más. Entonces me volví totalmente inútil para todo. Como me movía en bicicleta, no usaba transporte público, a veces me iba con la bicicleta lejos a ciertos campos, o sea, todo solitario, y todo era en este marco de meditación y silencio, y mis únicas compañeras eran José y Miguel. Punto. Miguel años después murió de una manera muy, qué sé yo, significativa, porque mientras estaban haciendo la celebración, como digo, a veces él se salía para no encontrarse con la gente, y antes de irse se puso a podar ahí algunas plantas y, y murió sentado. Estaba podando o algo así, o con, no me acuerdo si con una máquina, y finalmente se sentó, y cuando salieron todos lo encontraron muerto sentado. O sea, una cosa así imponente, ¿no? Eh, pero bueno, este hombre, con toda su buena predisposición, era un fóbico, como son fóbicos muchos de los ascetas, y son fóbicos y obsesivos muchos de los monjes, ¿no? Y de las monjas. Solo que algunos están socialmente incluidos y asimilados. Pero bueno, yo aprendí ese comportamiento y me volví bastante fóbico, más de lo que era. Y me costó muchísimos años deshacer eso, porque en ese momento me parecía que eso era la cosa. O sea, él me hablaba de meditar, meditar mucho, hacer silencio, y que solo Dios importaba, ¿no? Como cosa importante, no vincularse con nadie, no mujeres, nada, cero. Yo vivía en un estado de celibato, un celibato que me costaba un montón, porque obviamente estaba en plena adolescencia. Así que esa fue una influencia que tuve muy potente, y a veces nos pasa eso, nos pasa que alguno porque estuvo en alguna agrupación religiosa, otro porque estuvo, qué sé yo qué decir, en el ejército, lugares donde hay un adoctrinamiento, hay una burbuja donde te metes y te pones a pensar que solo eso es, y que poco a poco te van volviendo inútil para muchas cosas, como el vínculo con los demás. Y cuesta muchísimo tiempo después quitarse ese chip, porque aunque puedas cambiar, siempre te queda la idea de, ¿no sería que eso era lo bueno, y yo ahora que estoy así mucho más libre y que puedo, no sé, hacer el amor o puedo comer lo que se me ocurra, no estaré traicionando la verdad? Es difícil sacarse eso. Hoy en día yo ya me he dado cuenta de que en absoluto era esa la verdad, es decir, ese comportamiento, y así lo fuera, así fuera la verdad, no me interesa. No me interesa una vida de obsesión. Eh, sí, de reglas asumidas, ¿no? De cosas que a uno le gustan, está bien, pero no cuando uno se impone que debe ser así, todo perfecto, y silencio, y vamos a meditar sin parar un montón de tiempo, y todo, decía él, para el maestro, para Yogananda, ¿no? Porque, y todo era místico, porque ahora los maestros me dijeron no sé qué, y los maestros están aquí, nos están viendo. Toda esa especie de locura semimística que te lleva a una paranoia y a una obsesión a veces fatal, ¿no? Porque después uno se convierte en un inútil para muchas cosas. Por eso hay mucha gente que luego de salirse de la orden monástica, luego de salirse del sacerdocio, luego de salirse empieza a darse cuenta de cómo vivía, pero no en ese momento porque no lo podía ver, para pensarlo.